En los dos capítulos anteriores hemos hablado de esa controversia de Jesús con los fariseos, que eran los maestros del pueblo de Israel, camino hacia Jerusalén, ¿no? Hoy, ya pues en la última sesión de estos encuentros acerca del matrimonio en la Sagrada Escritura, hoy nos vamos a centrar en un episodio que tuvo lugar ya en Jerusalén. Nuestro Señor llegó a la ciudad santa, recuerdan, ¿verdad?, cómo entró en ella de forma solemne, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, ¿verdad?, la entrada en Jerusalén, aclamado como rey, e inmediatamente se dirige al templo. Se dirige al templo, primero lo purifica y luego enseñará en el templo. Ese purificar el templo que nos llama tanto la atención, ¿verdad?, el Señor que parece realizar un acto de violencia, ¿no?, y que en el fondo, pues lo que está haciendo es, igual le sorprende que se lo diga, pero lo que está haciendo es obedecer al Padre, es decir, cumplir la Escritura, ¿no? Porque si vamos al libro de Zacarías, del profeta Zacarías, el último versículo del profeta Zacarías, Zacarías 14, versículo 21, dice: aquel día, es decir, el día del Mesías, aquel día no quedará ni un comerciante en el templo del Señor del universo. De modo que Jesús, la primera vez que como Mesías entra en el templo, hace un gesto fuerte para manifestar que ha llegado el día del Mesías, que por lo tanto no han de quedar comerciantes en el templo del Señor. Y así purifica el templo, ¿no? Ese templo que para él es no un templo de Jerusalén, sino la casa de mi Padre. Él entra en el templo como hijo, con la autoridad del Hijo. Y es así como enseña. Y entonces en el templo va a tener lugar una serie de enseñanzas muy importantes, porque es el lugar más sagrado de Israel. Es el templo, los judíos lo decían, allí mora la Shekinah, es decir, la presencia de Dios, ¿no? Es el lugar más santo, ¿no? Y es allí donde le cuestiona acerca de su autoridad y él pues cuenta la parábola de los viñadores homicidas, ¿no?, ante los sumos sacerdotes que le están interrogando, ¿no?, dándoles a entender que ellos son aquellos que no acogen al Hijo, ¿no? Y luego se le acercan los fariseos y le preguntan por el tributo a César, siempre en el templo, ¿no? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? Y cuando los fariseos, pues podríamos decir, se alejan con el rabo entre las piernas, como decimos en español, ¿verdad?, digamos, totalmente superados por la enseñanza, por la doctrina del Señor acerca de la moneda y del César y de la imagen, pues se nos dice en el Evangelio, es algo que nos cuentan los tres primeros Evangelios, San Mateo en el capítulo 22, San Marcos en el capítulo 12, San Lucas en el capítulo 20. Voy a seguir la versión de San Mateo, que la de San Lucas es un poquito más completa, pero sustancialmente es igual, ¿no? Se le acercan, dice, después de que se alejan los fariseos, se le acercan los saduceos. ¿Quiénes son los saduceos? Son otro grupo religioso. En el judaísmo del tiempo del Señor había bastante variedad, ¿no? Todos tenían la fe en el único Dios, pero había algunos que solo aceptaban como palabra de Dios los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, mientras que otros consideraban que también los profetas estaban, digamos, a la misma altura, ¿no? Y entonces los fariseos consideraban también a los profetas y a las tradiciones orales como fuente de revelación, mientras que los saduceos se limitaban solo a los primeros libros de la Biblia, lo que llamamos el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y nos cuentan el Nuevo Testamento, nos dice los Evangelios en este mismo pasaje, y luego los Hechos de los Apóstoles más adelante nos lo cuenta, referido ya a la historia de Pablo, ¿no?, cómo los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, ¿no? Algo que también el historiador Flavio Josefo, que es un historiador del siglo I muy importante para conocer la historia de esta época en Palestina y en Israel, pues nos lo viene a confirmar, que dado que en los primeros libros de la Biblia esa cuestión de la resurrección no aparece más tarde en el libro de los Macabeos o en el libro de Daniel, pues entonces ellos no lo consideraban un artículo de la fe. Por eso se nos dice, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Y entonces le plantearon un problema, iba a decir un problema artificial, porque es la típica pregunta capciosa. Es decir, un caso
muy rebuscado, ¿no?, con lo que se busca, digamos, tender una trampa al interlocutor. Y el caso que le plantean precisamente lo que pretende es ridiculizar la fe en la resurrección. Y entonces, pues es ese caso, recurriendo a la ley del levirato, que ya conocemos, ¿no? Si un hombre muere sin descendencia, el hermano se casará con la cuñada para dar descendencia al hermano, la conocemos, ya les he insinuado lo importante que es en la Biblia y en la Sagrada Escritura, pero aquí pues es una ley, digamos, que aparece como llevada hasta el extremo, un poco para ridiculizarla, ¿no? Porque esta mujer de la historia que ellos le plantean a Jesús, pues ha quedado viuda y se casa con ella el hermano y también muere, y así hasta los 7 hermanos, y todos mueren sin darle descendencia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y en la resurrección de quién será esposa? ¿De quién será esposa? Porque los 7 han sido su esposa, sus esposos, ¿no? ¿Qué es lo que presupone esta pregunta? Esta pregunta presupone que la resurrección es entendida en volver a la vida como la presente. Es decir, no es entendida como será la resurrección de Jesús, que es entrar en un nuevo modo de existir, una carne transformada, ¿no? Por lo tanto, unas relaciones transformadas, ¿no? Por eso, ante la cuestión que le plantean, el Señor lo primero que dice es: estáis muy equivocados, porque no entendéis ni las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Ya con eso nos da una primera respuesta que en cierto modo los pone en su sitio. No entendéis las Escrituras y no entendéis el poder de Dios, ¿no?, lo que Dios es capaz de hacer. Cuando resuciten, los hombres no se casarán, ni las mujeres tomarán esposo, sino que serán como ángeles en el cielo. Bueno, hay que reconocer que esta primera respuesta del Señor, en su primer elemento, en cierto modo, parece normal, ¿no? Porque en el cielo, pues, nadie piensa en ir allí para encontrar novio o para encontrar novia. No se casarán, dice el Señor, ¿no? Parece obvio, ¿no? Sin embargo, vemos que no se refiere solamente a eso, ¿no?, sino que se refiere a que no habrá una relación de esposos. De hecho, serán como ángeles en el cielo. No como ángeles en el sentido que no tengan cuerpo, porque sabemos que el cuerpo resucitado, la resurrección es eso, ¿no? Pero sí en el sentido de que sus relaciones se verán radicalmente reorientadas, ¿no?, poniendo a Dios en Cristo en el verdadero centro, ¿no? Es aquí donde encontramos, por así decirlo, como un contrapeso de la palabra anterior a los fariseos. Los fariseos, por así decirlo, denigraban el matrimonio con el divorcio. Por lo tanto, no eran capaces de captar su grandeza. Los saduceos, de esta forma, digamos, un poco ridiculizante, podríamos decir, ¿no?, pero pretenden entender que el matrimonio se extienda más allá de la vida terrena. Y el Señor dice no. El matrimonio es una institución que cesa cuando muere uno de los esposos. Por lo tanto, sería algo completamente impensable, digamos, que la resurrección de los muertos fuera una simple reedición de la vida presente. Es algo nuevo. Serán como ángeles, es decir, Cristo será el centro. Podremos pensar, ¿y entonces es que el matrimonio ha desaparecido completamente? ¿No? Sí y no. Sí, en cuanto a institución. El matrimonio, cuando muere uno de los esposos, se disuelve. Es lo único que puede disolver el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Dicen los esposos el día en que se casan, es decir, lo saben porque lo están diciendo. Y pues ciertamente es lo único que puede disolver el matrimonio, la muerte de los esposos, de uno de los esposos. Y sabemos que el cristiano puede incluso contraer segundas nupcias cuando ha quedado viudo. Y no es que sea una cosa mala, ¿no?, es tan santa como la primera. Es un sacramento, no es un sacramento menor. Es decir, el vínculo matrimonial
ya se ha roto. ¿Quiere eso decir que se ha roto la relación entre los esposos? Ahí hay que decir no. Lo que pasa es que ha quedado transformada. Y aquí la luz nos la da el hecho de la resurrección del Señor. Jesús, en su carne resucitada, no ignora los vínculos que ha adquirido durante su vida terrena. Lo primero que hace es volver a sus discípulos y restablecer la relación con ellos. Una relación nueva, ya no es como la de antes, ¿no? Porque ahora es Señor glorificado, ¿no? Y sin embargo, como que esa relación con ellos se transforma y se hace, si cabe, más honda, porque les da su espíritu, ¿no? Eso es lo que sucederá, ¿no? El matrimonio no es una institución, digamos, para la resurrección, pero sí que está ordenado a la resurrección, en el sentido, primero, de que las relaciones personales que genera están llamadas a perpetuarse eternamente. Y evidentemente el resucitado sabrá quién ha sido su esposa. Y vivirá con ella una comunión, si cabe, más honda que la que le permitía el vínculo matrimonial, porque es una comunión en Cristo. Por lo tanto, es una comunión en la carne resucitada del Señor. Y en segundo lugar, el matrimonio está orientado a la resurrección porque genera hijos para la resurrección. Por eso el matrimonio, siendo una institución caduca como tal, sin embargo, tiene en sí un germen de resurrección potentísimo. Es interesante unas palabras que decía Juan Pablo II explicando este texto. Y cito, ¿no? Y ya con esto pues vamos como a cerrar estas palabras que acaban en la Jerusalén celestial, porque están acabando en la resurrección, ¿no? Esa Jerusalén celestial en la cual ya no hay pecado, tampoco, ¿no? Se cierra aquello que se había abierto en el Génesis, ¿no? Dice Juan Pablo II en una catequesis en su audiencia general en el año 1981, el 2 de diciembre del 81. Dice, comentando este pasaje del Evangelio: el matrimonio, esa unión en la que, según dice el libro del Génesis, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, unión propia del hombre desde el principio, el matrimonio pertenece exclusivamente a este mundo. El matrimonio y la procreación no constituyen, en cambio, el futuro escatológico del hombre. En la resurrección pierden, por así decirlo, su razón de ser. Ese otro mundo del que habla este pasaje del Señor con los saduceos significa el cumplimiento definitivo del género humano, la clausura cuantitativa del círculo de seres que fueron creados a imagen de semejanza de Dios para que sometieran la tierra. Ese otro mundo no es el mundo de la tierra, sino el mundo de Dios, que, como sabemos por la primera carta de Pablo a los Corintios, lo llenará enteramente, viniendo a ser todo en todos. Pero precisamente por esa plenitud, esa resurrección no destruye los vínculos, lo que hace es resucitarlos. De manera que, y ya con esto acabamos, lo que nos promete la fe en la resurrección es no sólo la resurrección de nuestra carne, sino también la perpetuación por siempre de ese amor de los esposos, transformado, plenificado de una forma nueva en el amor en Cristo.